Hoy en Ciencia Política presentamos objeto de estudio, concepto de poder y concepto de Estado. Adelante. Queridos jóvenes del siglo XXI, les mando muchísimos saludos desde Grecia, la antigua Grecia, cuna de la política. En esta clase aprendimos los significados de poder, de gobierno, de Estado, algunas opiniones como Max Weber, John Locke, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau y otros pensadores que han cimentado esta ciencia social empírica. Sin más que agregar, jóvenes, le doy el uso de la voz a su profesor para que tenga a bien manifestar todo lo que vimos en la clase de una manera resumida, sintetizada y estructurada. Nos vemos la próxima clase, jóvenes. Yo tengo que regresar a Grecia para seguir analizando a Platón, a Sócrates, a Aristóteles y también coadyuvar con el engrandecimiento de la República. ¡Hasta la vista! ¿Qué tal, abogados? Los saludo con muchísimo gusto. Bienvenidos al video resumen de esta sesión de Ciencia Política. Hoy nos abocamos al estudio de los conceptos de poder, de Estado y de estas relaciones interpersonales que le van a dar forma al ejercicio del poder a través de este ente artificial creado por la sociedad misma denominado Estado. Habíamos tocado los antecedentes del Estado con John Locke, con Jean-Jacques Rousseau, con Thomas Hobbes, entre otros autores como Nicolás Maquiavelo, como Aristóteles mismo, y estos grandes pensadores que se abocaron al estudio y al análisis de cómo estas relaciones interpersonales dan origen a un ente artificial de mayor peso denominado Estado. Y la ciencia política, ¿cuál será el objeto de estudio? Habíamos analizado si era el poder, si era el Estado, si eran esas interrelaciones personales o las estructuras mismas del poder, cómo se va a perpetuar el mismo, cómo se va a conservar y qué vicisitudes va a pasar la concreción de dicho poder. Muy bien, pero para entender todas estas figuras, habíamos tocado de manera antecedente el justnaturalismo y el justpositivismo como pilares del Estado. Recuerden que el justnaturalismo concebía al derecho como inherente al hombre, que se le había dado por naturaleza o por una creación divina, mientras que el justpositivismo se encarga de redactar la norma jurídica y plasmarla en un marco jurídico donde se tenga la certeza que ahí está estipulado y de esa manera se regule en igualdad de condiciones para todo mundo. En el justnaturalismo se utiliza la fuerza bruta, en el justpositivismo el Estado garantiza los derechos a todos los ciudadanos sin importar su color de piel, su religión, su estatura, su peso, su condición social, nada de eso. Digamos que el justpositivismo va a regular al justnaturalismo. Muy bien, chicos, pero el justnaturalismo sí tiene su fuerza específica para la concreción del Estado. En aquellos años, en las épocas de Maquiavelo, como en el libro nos lo comenta, en aquel lugar, en aquel contexto, el poder se ejercía de manera bruta. Maquiavelo aconsejaba a los Medici a través del libro El Príncipe de cómo ejercer el poder y de cómo conservarlo. Recuerden, Maquiavelo decía, más vale ser temido que ser amado. Es decir, vamos a ejercer el poder de una manera brutal. Vamos a conquistar otras tierras para que nuestro reino crezca y así perpetuar nuestro poder. Posteriormente, Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán, dice: el hombre es el lobo del hombre, el hombre es el mismo depredador del ser humano, y si no tiene un marco jurídico que regule al Estado, bueno, vamos a vivir en un caos total. Jean-Jacques Rousseau había retomado algunas ideas de Maquiavelo y decía: bueno, el hombre tiene que renunciar a parte de su libertad, tiene que salir de ese estado de naturaleza para crear un ente artificial denominado Estado, y lo va a regular de una manera legal para evitar abusos de poder, para sobrevivir a las inclemencias de la naturaleza, perpetuar la especie y desarrollar todas las actividades humanas en santa paz. Todos estos teóricos, el objetivo principal era explicar las interrelaciones humanas, la conformación de la sociedad y la conformación del Estado mismo. La ciencia política, recuerden, tiene por objeto de estudio las estructuras del poder, el gobierno, el Estado, cómo se ejerce, cómo se detenta
y cómo se va a mantener a lo largo de los años, entre otras situaciones más. La ciencia política es multidisciplinaria o transdisciplinaria, de acuerdo con las disciplinas, con las artes, con las técnicas de las que se vaya a valer para explicar estos fenómenos sociales en un contexto político. Recuerden que la política no es otra cosa que la organización de la sociedad en todos los ámbitos, tanto cultural, tanto económico, tanto jurídico, etc, etc. El Estado debe de garantizar estas libertades, estos derechos y también garantizar el cumplimiento de las obligaciones, y para ello recurre a la política para estructurar estos sistemas e implementarlos en una sociedad determinada. Lo que hoy analizamos en el libro tiene mucho peso para las futuras sesiones en virtud de que aquí están los puntos neurálgicos de la ciencia política: su objeto de estudio, su campo de estudio, cómo se va a abordar estos estudios de una manera científica y cómo se va a utilizar el empirismo para tales fines. Recuerden que el empirismo implica la experiencia en estos campos, el experimento, cómo se va a observar el fenómeno y cómo se va a llevar a cabo este estudio social para explicar los fenómenos políticos, sociales y culturales. ¿Cómo tiene que ver la norma jurídica y cómo tiene que ver las corrientes filosóficas del pensamiento como el estructural funcionalismo, el conductismo y la crítica de los sistemas? Así que mucho ojo, muchachos, aquí vamos a estar analizando todo de una manera multifactorial, transdisciplinario. La ciencia política abarca muchísimas áreas: teoría del Estado, las normas jurídicas, justnaturalismo, justpositivismo, sociología, antropología, sociología jurídica, psicología social. Muchísimas ramas vamos a abarcar aquí para comprender a cabalidad cuál es el objeto de estudio de la ciencia política, cuáles son sus fines, cómo es su aplicación práctica, cuáles son sus errores que se han cometido en un contexto real, y de esto nos vamos a encargar en futuras sesiones. Muy bien, chicos, nos vemos el próximo sábado al filo de las 9 de la mañanita. Y recuerden, estudien, repasen y todas las dudas que tengan hay que aclararlas en clase. ¿Vale? Un abrazo, chicos, pórtenseme mal, pues total. Van a ser politólogos, van a ser abogados, van a ser operadores jurídicos, van a ser profesionales y se van a justificar. Ah, no es cierto. Nos vemos, pásenla bonito. Un placer como siempre estar con ustedes. Hasta la vista.